Gran Campeón, y creo que ya está conectado nuestro amigo Eduardo Verona. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás vos? Bien, muchísimas gracias y gracias a estar con Independiente del Gran Campeón. Te saluda Emiliano Penelas, por favor. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo andás? Hola, Emiliano, bien, bien, bueno, esperando charlar con ustedes, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Independiente ha tenido en su rica historia varias conquistas espectaculares, ¿no? Una de ellas ha sido el triunfo contra Boca Juniors en 1994 en la Supercopa. Queríamos saber tu recuerdo de esos dos partidos, ¿no? En la Bombonera y la tarde decisiva, ¿no? Cuando Rambert convirtió el gol que le dio la Supercopa Independiente. Bueno, mirá, Daniel, ese día, ese miércoles 9 de noviembre de 1994, yo estaba trabajando para Página 12. El gráfico trabajé unos meses después, pero en esa etapa estaba trabajando para Página 12. Recuerdo haber estado en la cancha cubriendo el partido junto con Juan José Pano, por ejemplo, que también trabajaba en Página 12. Eh, Recuerdo que ese partido venía de Independiente de una semana antes de padecer el partido en la Bombonera, porque Boca había tenido un muy buen primer tiempo en la Bombonera, había merecido irse arriba en el marcador, de hecho lo hizo, empató Rambert el segundo tiempo, e Independiente tenía, no te digo la Supercopa servida en bandeja de ninguna manera, porque Boca tenía un equipo bastante poderoso. De hecho, si uno puede recordar la formación de Boca, jugaba con Navarro Montoya, Vivas, Gamboa, Fabri, McAllister, el Toro Acuña, que después fue Independiente, Manteca Martínez, el Beto Márcico, el Beto Carranza, Polillita da Silva, un equipo muy importante dirigido por el Flaco Menotti. Independiente tenía un equipo muy importante dirigido por Brindisi, ¿no? Solamente de mirar la conformación de Independiente de mitad de campo para adelante y de repasar que Independiente tenía la zona de volantes con Caña por derecha, Perico Pérez por el centro, Gustavo López por izquierda, de enganche Garnero y arriba Usuriaga y Rambert, uno tendría la idea de que prácticamente ese equipo jugaba un 4-2-4 con Gustavo López y Garnero prácticamente como atacantes. Se planteó un partido de ida y vuelta. Se planteó un partido de ida y vuelta. Independiente la pasó mal en el arranque. Recuerdo que la pasó mal en el arranque y en los primeros 2-3 minutos Boca casi convierte un gol, porque Boca salió a presionarlo de arriba, presionarlo en campo contrario con todo, y tuvo un par de posibilidades de Boca, del Toro Acuña, de Beto Márcico. Después Independiente se recompuso y convirtió ese golazo Rambert a favor de la chique del equipo del Flaco Menotti, ¿no? La pelota que le pone Gustavo López a Rambert y la gran definición de Rambert. Y también recuerdo algo, recuerdo esos partidos de Rambert, grandes partidos de Rambert, porque convirtió los 2 goles de Independiente en la Bombonera y en la cancha de Independiente. Más allá de los goles, la actuación de Rambert. Recuerdo que esos partidos fue lo que le posibilitaron a Rambert llegar a la selección que me dirigía Pasarela, después del Mundial de 94 la tomó Pasarela, llegar a la selección de Pasarela y además promover su transferencia al exterior para pasar al Inter. Tuvo un año espectacular Rambert, un año espectacular, un año en que parecía un crack. De hecho, no lo fue, no fue un crack Rambert, fue un buen jugador en determinado momento, un muy buen jugador en determinado momento de su trayectoria. En ese momento, en el 94 y finales del 94, tuvo actuaciones espectaculares. Recuerdo que en ese partido, más allá del gol, Rambert hace alguna jugada extraordinaria, eludiendo como 4 o 5 jugadores, y después le queda poco aire para definir el partido frente a Navarro Montoya. Pero bueno, tengo todos esos recuerdos y recuerdo algo en particular. Entrando al vestuario, ¿recordás? Ustedes todos recuerdan que hace 30 años atrás los periodistas entrábamos al vestuario 20 minutos después que terminara el partido, mientras los jugadores se estaban bañando. Y recuerdo que haber entrado al vestuario y que Jorge Botaro, el presidente de Independiente en ese momento, me dice, y sale publicado en Página 12, el presidente me dice, la verdad, tengo que decirte una confesión. Sí, ¿cuál? Tengo más culo que cabeza. Me dijo Jorge Botaro en eso por las consagraciones de Independiente, porque había salido campeón de clausura, campeón de la Supercopa, y en el arranque del 95 campeón en Kobe a Vélez ganando 1-0, ¿no es así? Claro, exactamente. Fue un partido realmente muy intenso. La gente de Independiente desbordó lo que era la doble visera de cemento
en aquel entonces. ¿Y qué te parece, Eduardo, si revivimos aquel instante, aquel gol magistral de Pascualito haciendo el avioncito luego para el festejo? Ok, perfecto. Vamos a escuchar entonces en la voz de Víctor Hugo Morales el gol de Sebastián Pascual Rambert a Boca Juniors definiendo la Copa de 1994, la Supercopa Joao Avalanche, que luego Independiente repetiría en 1995 contra el Flamengo. Amaga el Betito, va por adentro, lo traba Gustavo López, gran quito de Gustavo, la pone para Rambert, perfectamente orientado está el gol. Gol. Aparecieron los genios jóvenes de Independiente. Apareció la diabla de Gustavo López. Un pase extraordinario del pibe de Valentín Alsina. El iluminado Gustavo López jugando contra el offside que tiró Boca. Y Rambert entrando por el medio. Rambert que acababa de perdérselo. Rambert que se estaba preguntando cómo no había entrado aquella como esta de pique desde afuera del área. Espectacular, ¿verdad? Sí, fue espectacular también el marco, ¿no? Como vos bien lo dijiste, el marco fue espectacular, la cancha. Hubo un pulmón en la tribuna visitante, ¿cierto? También un pequeño pulmón porque para dividir la tribuna visitante, parte de la tribuna visitante de la platea de Independiente, ¿no? Pero bueno, la cancha estaba de bote a bote. Similar la cantidad de gente que había a la cantidad de gente que hubo cuando en el clausura del partido final Independiente le termina ganando unos meses antes a Huracán 4-0, no sé si. Bien, Emiliano, vamos entonces al partido de anoche en los dichos y las respuestas de nuestro amigo Eduardo Verona, periodista del Diario Popular. Sí, lamentablemente, como en una película, tenemos que hacer un elipsis de esta historia y nos saltamos de un momento de gran alegría y yo recordando en tus palabras, recordando esa tarde en Avellaneda y la alegría y el relato de Víctor Hugo que te hace revivir el gol, a lo que pasó anoche, ¿no? Anoche que fue otro Independiente, una imagen muy pálida, no sé cómo lo viste vos, Eduardo. Yo creo que sí, una imagen muy pálida, muy triste, una imagen por demás discreta. A mí me parece lo siguiente, me parece que Independiente tiene un técnico mediocre y que Independiente tiene un plantel mediocre. En esa conjunción, en esa alquimia mala alquimia, mala mezcla, mala combinación técnico mediocre más plantel mediocre, los resultados, más allá de los resultados de las cifras finales, son este producto final que es Independiente, ¿no? Un equipo errático que quizás ilusiona a su gente en determinado partido como contra Unión, después se cae el equipo vertiginosamente como contra Huracán, y me parece lo siguiente, Bacari hace 4 meses que está, 4 meses, un poquito más, pero más o menos 4 meses, 16, 17 partidos, y el equipo no termina de arrancar. Alguien podría decir, bueno, pero tiene un plantel mediocre. Sí, tiene un plantel mediocre, quizás siendo generoso podemos decir que es mediocre. Ahora, cuando aparece el entrenador, ¿cuál sería la función del entrenador? Potenciar al equipo, potenciar a los jugadores. No digo para que Independiente juegue extraordinariamente bien, pero la función del entrenador es darle un valor agregado al equipo, al colectivo del equipo y a la individualidad del equipo. Yo recuerdo que en el año 93, voy a hacer un viaje retrospectivo, en el año 93, en octubre del año 93 yo le hice una nota en página 12 larga a Carlos Timoteo Grigol. En ese momento él era técnico de Ferrocarril Oeste, se había ido y había regresado, 93. Ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto que les voy a decir ahora. En esa charla con Grigol me dice, sí, porque los pirinchos de aquí, los pirinchos de allá. Entonces yo le digo, Carlos, ¿quién son los pirinchos? Bueno, los pirinchos son los tronquitos, me dice. Los tronquitos que tengo que hacer crecer. Los tronquitos de ferro que tengo que hacer crecer.
Bueno, en definitiva, Independiente tiene varios pirinchos, y Gribol los hizo crecer, a varios hizo crecer. Por eso Ferro terminó siendo en los 80 lo que terminó siendo campeón, estando arriba durante 4 o 5 años. Independiente tiene varios pirinchos, pero nadie los hizo crecer. ¿Qué tiene? Tiene varios tronquitos, siendo cariñoso. Porque él me dijo, yo digo los pirinchos siendo cariñoso, me dijo Gribol. Cuando voy a decir lo mismo, siendo cariñoso los pirinchos. Y nadie los ha hecho crecer. Nadie los ha hecho crecer. Entonces la gente se ilusiona que Santiago López acá es un fenómeno en determinados momentos, que Santiago Hidalgo la verdad que fue el mejor del partido ayer contra Huracán, dicen algunos, yo no lo vi como el mejor, lo vi chocando, hizo una jugada al primer tiempo, elude a 2 o 3 jugadores, después se tira en el área penal y no terminó pasando nada. En otro momento dicen, no, pero acá el que es un fenómeno es, no sé, el pibe Páramo, es un fenómeno. Otro que es un fenómeno es el pibe Tarsia. Otro que es un fenómeno, y así pasan los fenómenos en Independiente, y nunca nadie termina de confirmarse, de afincarse, de consolidarse. No hay ninguno que sea un fenómeno en Independiente. Y cuando Bacari dice una cosa que yo la comparto, entre tantas cosas que no comparto, cuando dice acá no hay ningún Kun Agüero, es así, no hay ningún Kun Agüero ni cerca del Kun Agüero. No que sea la reencarnación de Agüero, ni cerca de Agüero. La gente se ilusiona, como por ejemplo ahora le piden por Millán, por el pibe Tomás Millán. En Independiente no hay jugadores en las inferiores que puedan ser soluciones. Hay jugadores que pueden llegar a jugar en la primera, porque Independiente está apurando los procesos naturalmente, porque no, tiene un equipo muy precario. Entonces se apuran los tiempos y la gente pide por jugadores que no van a aportar soluciones. No van a aportar soluciones, ni Millán, ni Santiago López, ni Hidalgo. No son soluciones. Pueden alternar y pueden entrar y salir. Y nadie se va a pegar la cabeza contra la pared porque salgan. En definitiva, ¿cuál sería la responsabilidad que yo le estoy endilgando a Bacari? Que no ha hecho crecer al equipo, que no ha hecho crecer a algunos jugadores. Alguien va a decir, bueno, pero mira que lo Mónaco juega bien. No, lo Mónaco juega muy bien lo Mónaco. Pero lo Mónaco no es no es que juega bien a partir de la influencia de Bacari. Lo Mónaco seguramente jugaría bien con Bacari, con Tevez, con Tocali, o con Falcioni o con quien sea. ¿Por qué? Y porque tiene muy buenas condiciones, siendo muy joven. Entonces, el tema es que en Independiente el técnico no ha hecho crecer a los jugadores, no ha hecho crecer al equipo, el equipo sigue sin saber a qué juega, porque si yo le preguntaría a alguien, decime más o menos a qué juega Independiente, y la respuesta tendría que ser bastante complicada. Yo no adivino a qué juega, no le adivino un perfil al equipo, no le encuentro un perfil al equipo. Y Bacari puede decir, sí, pero nadie nos superó. Es una respuesta pobre. Habría que decir a quién superó Independiente. Sí, lo superó Unión, pero fue superado también por Independiente Rivadavia de Mendoza, que le ganó 1-0, pero le pudo ganar por más. Fue muy superado por Instituto de Córdoba, que le ganó 3-1 y le pudo haber ganado por mayor diferencia. Y es cierto que otros rivales no lo superaron, ni San Lorenzo, ni Racing, ni River, siempre jugando con 10 jugadores. No lo han superado. Pero me parece que sería quedarse con muy poco. El técnico, en definitiva, no le ha dado un valor agregado. Y el técnico es como no sé, como un director periodístico en un medio. Alguien puede decir, bueno, tengo redactores que son discretos, son mediocres. Sí, bueno, pero aparece un director periodístico que quizás hace crecer un poco algunos redactores y rinden un poco más, tienen una mejor expresión, funcionan mejor. Bueno, en Independiente esto no ha ocurrido. Llegó el técnico que es Bacari, no ha hecho crecer a nadie, el equipo no se sabe a qué juega, y el equipo es una lotería, es una moneda en el aire. Hoy puede jugar dignamente como contra Unión, pero cuando está en desventaja, como se le achican los espacios en desventaja, no se le cae una idea. Y no se le cae una idea porque no tiene talento el equipo. Colectivamente el equipo no tiene talento. Y Bacari tampoco tiene talento como entrenador. Si el equipo no tiene talento, Bacari como entrenador tampoco tiene talento. ¿Me interpretás, Emiliano y Daniel? Sí, exactamente. Sí. Adelante, Perfecto. No, recién hablábamos con un colega que justo ayer tuvo un cruce, no sé si vos pudiste escuchar la conferencia de prensa, Damián Iribarren, el talibán, le preguntó sí, lo escuché a la Bacari, claro, le preguntó si el mensaje suyo le llegaba a los jugadores, y bueno, tuvo una ida y vuelta con el entrenador,
y recién hablando con nosotros, contaba más o menos esto que vos estás diciendo, ¿no? Que Independiente en estos 15 partidos no mostró nada y que él también cree que el ciclo está acabado, pero que la solución quizás podría pasar por una limpieza del plantel. Y que lo que Bacari dice es que no hay tampoco, digo, el plantel Independiente se supone que es superior al de muchos equipos que en la tabla lo superan. ¿Vos pensás que acá hay un tema también con el plantel, que hay una posibilidad de una limpieza del plantel, una modificación del plantel, como para torcer un poco la historia de lo que es la Bacari en Independiente? Bueno, mira, yo no sé si Independiente está en condiciones de hacer barajar y dar de nuevo a nivel del plantel, porque para incorporar jugadores hay que tener dinero, supongo. No supongo que los jugadores van a venir con el pase libre todos y van a ser muy buenos jugadores. La actualidad Independiente es una actualidad difícil, compleja, mediocre. No descubro nada con esto. ¿Por qué? Y porque yo planteo lo siguiente y le vuelvo a repetir con lo mismo. Si Independiente tiene un plantel mediocre, el técnico no está por encima de esa calificación respecto al plantel. El técnico es mediocre también. Si al equipo claramente le falta talento, al técnico claramente le falta talento para poder darle un mínimo salto de calidad al equipo. No para que el equipo juegue brillante y juegue como jugaba el Independiente del 94 con Brindisi, que tenía Garnero, Gustavo López, Usuriaga y Ramper, por ejemplo. No para jugar a ese nivel, pero para mejorar un poco, para crecer un poquito, para mostrar algo, para delinear cierto perfil de que el equipo está evolucionando. Acá no se ve una cierta evolución del equipo, no se advierte eso. Se advierte que el equipo está estancado, está parado en un lugar y no arranca, salvo que se ponga un 1-0 arriba. Y ahí, como pasó contra Lanús, el equipo jugó un poco mejor, empezó a jugar un poco mejor, Lanús jugó muchísimo peor, como jugó contra Unión. A partir del segundo gol el equipo juega bien, pero tiene que ponerse en ventaja. Si no se pone en ventaja el equipo, si no se pone en ventaja, es una derrota segura. Cualquiera que vio el partido de ayer se habrá advertido que si Huracán, cuando convirtió el gol, Independiente no lo iba a dar vuelta de ninguna manera, por más que siguieran jugando hasta ahora. De ninguna manera lo iba a dar vuelta el partido, porque por más que ingresaran delanteros, a Independiente le costaba llevar la pelota, le costaba progresar en la cancha, e inclusive le faltó cierta picardía para despachar desde el fondo pelotazos de 40, 50 metros que aterrizaran cerca del área de Huracán, porque si no se puede progresar tocando por abajo, porque Huracán metía mucha presión, asfixiaba, cortaba el juego, se tiraban, había cambios y pasaban los minutos. Independiente tenía que haber apostado eso, teniendo en cuenta que hizo había tres centrodelanteros, Ábalos, Canelo y Maestro Puch. Entonces había que tirar la pelota cerca del área, no había que tratar de progresar por abajo, porque era imposible. Además, era imposible llevarla por la presión que metía Huracán y por las imposibilidades, las carencias técnicas que tiene Independiente. Ustedes lo vieron a Vallejo en esa jugada que la pelota le pasa por abajo del pie, ese remate que tira 20 metros arriba del travesaño. Bueno, todo eso marca una precariedad técnica que no se la atribuye al entrenador. Bueno, esto forma parte de las debilidades del plantel, pero es llamativo también que Independiente no puedan surgir jugadores de las divisiones inferiores con alguno con una real capacidad como para poder afirmarse y consolidarse en primera. No está ese jugador, no apareció ese jugador en Independiente. Hay muchos globos de ensayo, hay muchos buzones que se venden. ¿Cuáles son los buzones? Voy a poner el ejemplo más claro. ¿Qué pasó cuando apareció la primera de Independiente, Santiago López? ¿Qué apareció? Y se empezó a decir que era un fenómeno, que gambeteaba, que era atrevido, que tenía gol. En realidad fue un buzón. No porque el pibe sea un desastre, pero de ninguna manera es lo que se decía que era. Y lo mismo va a pasar ahora con Santiago Hidalgo, que tiene potencia, sí, tiene un poco de potencia, pero tiene bastante torpeza también, Me recuerdo también que pasaba cuando pasó con el Chaco Martínez antes en Independiente, cuando pasó con Vallejo, la aparición de Vallejo también, con el pibe Ruiz, que lo promovió Tevez. El camino fue siempre el mismo. Los pibes se terminaron frustrando también
porque fueron calificados como muy buenos y en realidad eran proyectos, y se advertía que no eran muy buenos, se advertía claramente. Los jugadores muy buenos, no hace falta que nadie los promueva, se promueven solos y se quedan en primera división. Se quedan en primera división, se consolidan en primera división porque tienen muchas condiciones. En Independiente no hay pibes con grandes condiciones, si no ellos estarían jugando. Ustedes piensan que Tevez, Tocali, ahora Bacari no hubiera puesto a Parmo si Parmo hubiera sido un fenómeno, o lo está postergando, o Millán, lo está postergando a Millán, se sale de las casillas Millán para jugar en primera porque es un fenómeno. Seguramente que no. La responsabilidad de Bacari, esta es la responsabilidad del plantel, la responsabilidad de Bacari es que no hace crecer a ningún jugador y otros técnicos anteriores tampoco, Bacari siempre expresa lo mismo, sí, a Independiente le falta elaboración, generación de juego, eso lo sabe hasta mi tía, que le falta elaboración y generación de juego. Él le tendría que haber generado algunas condiciones para que eso, no digo que se promueva en forma muy virtuosa, pero para que aparezcan algunas señales en esa dirección, para que Independiente tenga alguna idea para promover cierto desequilibrio ofensivo, no que se terminen prestando la pelota infructuosamente en el medio, y como ayer además no apareció Loyola, cosa que me llamó la atención, porque Loyola jugó un mal partido, porque si no apenas Loyola tiene alguna lucecita de claridad que le aporta algo al equipo. Ayer no, solamente un pase, recuerdo un pase en el primer tiempo, en una jugada en contraataque, mete una buena cortada en pase filtrado para Santiago Hidalgo, te lo recuerdo, en un contraataque Santiago Hidalgo no sé qué le pasó, se cayó, se trastabilló, se enredó con la pelota y se cayó, y la posibilidad se frustró. Pero después no apareció Loyola en el partido, apareció muy impreciso, e Independiente se quedó prácticamente sin nada, porque decir que tenía a Lucas González, que prácticamente no aporta nada. Los ingresos de Vallejo tampoco, lo del Canelo muchísimo menos. En definitiva, Independiente tiene un plantel muy discreto, muy mediocre, y repito, y un técnico muy discreto y muy mediocre también, ¿no? Bueno, pero en el caso, por ejemplo, también lo comentábamos al principio del programa, ayer se vio algo que es que ni siquiera los que más o menos venían jugando un poquito mejor, Loyola, Montiel, mismo lo Mónaco, ¿no? Que bueno, para mí fue dentro de todo de lo más regular anoche, pero tampoco tuvieron un buen partido. En ese sentido, digo, cuando todo anda mal, no es muy difícil hacer pie, y cómo juega esto en un pibe de 17 años que entra en un equipo donde los que supuestamente tienen más experiencia tampoco pegan una. Mira, Emiliano, yo a lo Mónaco lo vi jugar bien, Yo escuché algunas críticas a Mónaco, yo lo vi jugar bien, solamente una pelota en el segundo tiempo lo vi perder. Fue de estos referentes que venían jugando bien el que mejor jugó, sin descollar. Sí, yo no lo vi cometer errores. Anoche Montiel no podía dar 2 pases tampoco. No, claro, yo no le vi cometer errores a lo Mónaco. Solamente una jugada en el segundo tiempo en una salida que la pierde y casi se compromete el equipo y ya estaba 1-0 abajo. Después lo vi jugar en el nivel de siempre a lo Mónaco. Y a Montiel, a propósito de Montiel, me parece que es otro de los jugadores que la gente de Independiente infla, le pone el inflador a Montiel. Alguien me va a decir, bueno, pero Montiel algún gol mete. Sí, cierto, algún gol mete, un gol de penal metió, el otro día un gol de tiro libre metió. Pero tampoco no se ilusionen demasiado con Montiel, No se ilusionen demasiado por Montiel porque es un ultra individualista. Lo que pasa es que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y acá aplicaría esa frase. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y Montiel entra en esa categoría. No es un jugador muy destacado en Independiente, no hace cosas que a Independiente le permiten resolver los partidos tampoco, porque es un jugador bastante desorganizado, y que en algunas situaciones, algunas veces tiene algún acierto, algunas ocasiones tiene algún acierto, pero no demasiado. Pero también entra para mí en ese plano del inflador. El inflador, lo inflan a este, lo inflan al otro y lo inflan también a Montiel. Vos me decís, bueno, en un panorama medio desolador, que los pibes resuelvan situaciones, y sí, es más complicado, pero no siempre en Independiente ingresaron jugadores en panoramas desoladores. A veces han ingresado en panoramas término medio. Por ejemplo, Santiago Hidalgo vino de un partido donde obviamente más o menos había jugado dignamente y
ayer no pudo hacer absolutamente nada. Y así también, miremos lo que fue el hecho de Santiago López, que es el caso más clásico. La gente de Independiente tenía depositada en Santiago López la expectativa como si se hubiera reencarnado, no sé, Raúl Emilio Bernau o el Mencho Balbuena. Y mostró en definitiva, con el paso de pocos partidos, que Santiago López le quedaba grande la titularidad en Independiente. Le quedaba tan grande que la perdió. Se insistió en ponerlo, se lo puso, y era una máquina de perder pelotas permanentemente, en el 1 contra 1. Tampoco miremos que esto es responsabilidad del técnico, ni de los compañeros, porque Santiago López recibe la pelota, encara a su marcador lateral, la pierde, recibe otra pelota, la pierde, y así en 30 oportunidades consecutivas durante los partidos, y es inevitable que el jugador va a salir frustrado, caliente, sí. El tema es que le habrán metido en la cabeza a Santiago López que era un fenómeno, no sé, que era canilla, y bueno, no lo es. Entonces fue sobrecalificado, y en Independiente en este momento crítico se sobrecalifican a los jugadores, se sobrecalifican a los pibes de las inferiores, creyendo que con esto hacen patria. No se hace patria sobrecalificando a los jugadores de las inferiores de Independiente. No hay ninguno que rompa el molde ahí, por lo menos yo no lo veo. Ahora, si ustedes tienen la información de que hay un jugador en las inferiores que rompe el molde y que es parecido al Kun Agüero y que resuelve los partidos, bueno, tendrían que decirlo, como tendrían que decirlo todos los medios partidarios. En Independiente se están postergando jugadores que son unos fenómenos. ¿Quiénes son? Y bueno, aparecen mencionando a Millán, a Santiago López en un momento, a Tarsia en otro momento, a Tata Martínez en un momento. No son grandes soluciones, son jugadores que pueden jugar, sí, que pueden jugar y pueden salir. Y esto es lo que está ocurriendo. Entran y salen, pero no aparecen soluciones, no aparecen respuestas que a Independiente le permitan crecer un poquito, ¿no? Aparecen esas respuestas y tampoco aparece el técnico, tampoco aparece el entrenador que los haga crecer un poquito, porque los entrenadores también lo que tienen que tener es un perfil docente. Para algo son entrenadores de un equipo de fútbol, no para que los jugadores pasen un año, esté ejerciendo un técnico durante un año, pase con un pibe de las inferiores, pasó ese técnico y el jugador siga cometiendo exactamente los mismos errores que cuando llegó ese técnico. Es como ir a la escuela, cursar un año en la escuela y el pibe que sale de la escuela sabe exactamente lo mismo que cuando entró. Alguien está haciendo las cosas mal. ¿Quién? Y seguramente la escuela, más allá de que ese pibe quizá no le presta la atención al docente, no hace las cosas que tiene que hacer. Pero acá en el Independiente pasa eso. No hay crecimiento de los jugadores, no se evidencian crecimiento. Y los crecimientos de los jugadores fundamentalmente se tienen que dar en los jugadores de 17, 18, 19 años, 20 años. Aunque siempre se puede adquirir conocimiento, siempre, aunque uno tenga 35 años o 37 años como Messi, o como cuando tenía Maradona, que Maradona quería crecer todos los días, quería aprender todos los días. Bueno, acá parece que ese perfil de querer aprender parece que se perdió, como que los pibes ya se las saben todas. De ninguna manera se las saben todas, saben un poquitito, ni los grandes monstruos del fútbol se las saben todas, muchísimo menos los pibes. Eduardo, te dice el oyente Lucianada 20, muy buenos los recuerdos de Verona sobre la Supercopa, te mando un saludo. Leticia Méndez dice totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Verona sobre el equipo. Acá tengo otro. Rey de Copas Único escribe, la gente de Independiente necesita una esperanza, por eso se sobrevaloran a los pibes, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Claro, se lo sobrevalora, Daniel, se los carga de una presión para la que no están capacitados para poder metabolizarla bien, para poder procesarla bien. Entonces, este es el tema. Peckerman, hace varios años, Peckerman decía que había un problema en el fútbol argentino, lo decía hace 20 años, hay un problema en el fútbol argentino donde se promueven jugadores juveniles a los primeros equipos por los apuros, por las necesidades o por las necesidades de venderlos, de transferirlos. En el momento seguramente está pasando eso también, está pasando ese tema también, y se infla a determinados jugadores para que en algún momento
aparezca un inversor y los compre, como pasa con Santiago López. Bueno, esto se estrelló contra la pared, porque ese apuro fue perjudicial. ¿Para quién? Para Santiago López, para Independiente y para las expectativas de una transferencia. ¿Por qué? Porque se apuraron los tiempos de la evolución. Es como sería, voy a la primaria y yo quiero ir a la universidad. No, tenés que pasar por la secundaria antes de ir a la universidad. ¿Cómo vas a ir de la primaria vas a ir a la universidad? No estás preparado, tenés que cursar los 5 años de la secundaria. Y acá exactamente lo mismo, se saltean esos tiempos y se evidencian además, los que pueden saltear etapas son grandes jugadores, son los grandes jugadores. Y te voy a recordar un caso, Daniel, y no es por meterme en un viaje hacia el túnel del tiempo, aunque la gente más grande lo va a recordar bien. En Independiente, un jugador que pasó de primera de la D a primera división, y fue un gran jugador, un gran centrodelantero, no estoy hablando del Beto Autes, el Beto Autes es uno, Chirola Lazalde sale de Piraña, y en 1967 aterriza en Independiente. Juega pocos partidos en tercera, en reserva, y al poquito tiempo termina instalándose como titular de Independiente en el 67, en el campeonato nacional. El número 9 era Artime, el 10 era Lazalde, y se termina jugando como titular en el 68. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un jugador que después fue al fútbol europeo, que jugó mundial, que convirtió 44 goles en la segunda temporada en el Benfica de Portugal. Estamos hablando de un gran jugador. Esos se permitieron saltear etapas. Pero los jugadores normales, Lazalde no era un jugador normal, era un gran jugador, un gran delantero. Los jugadores normales, como son estos pibes de Independiente, están apurados, están apremiados, y aparte en situaciones muchísimo más complicadas. ¿Por qué? Y por los entornos que hay, por las redes sociales, por la tecnología que los rodea, por la desesperación por irse afuera. Pues yo tengo entendido que Santiago López se quería ir afuera. Había convertido un solo gol en Independiente contra Banfield, cuando lo dirigió Tocali, y ya se quería ir afuera. Ya sentía los cantos de sirena para irse afuera. Tenía un nivel de confusión extraordinario, y bueno, y esto lo llevó a un retroceso extraordinario también en su carrera, porque ahora no sale de titular, no hay gente que lo pide desesperadamente como se lo pedía hace 2 meses. Hay un grado de involución porque su proceso de madurez no se había efectuado. Se pueden saltear los procesos de madurez cuando uno tiene condiciones extraordinarias o condiciones brillantes. No es ninguno de estos casos de estos pibes de Independiente. Por lo menos yo no lo veo a ninguno que aparezca en primera división y uno diga, qué bien. Sí, más allá de ser una gambetita, como hacía Santiago López, hacía una gambetita y después se enredaba con la pelota y se caía, como pasó ayer con Santiago Hidalgo, ¿no? ¿Qué técnico ves como ideal, ¿no? Dentro de, digamos, del panorama actual, ideal como para solucionar los problemas de Independiente? ¿Quién podría ser? Yo creo que para solucionar los problemas de Independiente no va a haber este tipo de manotazos. Porque acá los problemas son complejos. En este caso sí dice bien Bacari, que los problemas son complejos, porque tiene un plantel discreto, es cierto lo que dice. En este plano sí estoy de acuerdo con lo que dice él, pero no creo que acá venga Guardiola y resuelva el problema. No creo que venga Guardiola y resuelva el problema, ni que venga Bielsa y lo resuelva, ni que venga Scaloni y mañana se vaya de la selección desesperado para asumir en Independiente y resuelva los problemas de Independiente. No creo que esto ocurra, porque acá falta materia prima, buena. Es como hacer una pizza y tenés una harina mala, tenés una harina discreta, tenés una salsa de tomates también discreta y tenés mozzarella de medio nivel, de un nivel discreto. Y no te va a salir bien la pizza como en Italia, como en algunas pizzerías brillantes que hay en la Argentina. Falta materia prima acá. Entonces, el técnico, por supuesto, que es responsable para hacer crecer un poco a los jugadores. No es que lo desligo de responsabilidades al técnico. Bacari tiene responsabilidades que las manifesté claramente. ¿Cuáles son las responsabilidades? Que no tiene talento. Esto es claro. Alguien sin talento, y no se le van a ocurrir demasiadas ideas a alguien que no tiene talento, y menos en un nivel de conducción. Menos en un nivel donde él tiene que conducir a 25 o 30 profesionales. Si no tiene talento se le va a complicar mucho. Y si ese plantel no tiene talento, muchísimo más.
porque nadie le va a resolver situaciones, Entonces no creo que Independiente pueda contratar a un técnico y el técnico venga con una varita mágica y resuelva los problemas de Independiente. En Independiente tiene que venir un técnico más capacitado futbolísticamente, que tenga las cosas más claras futbolísticamente que Bacari, que tenga las cosas más claras que Bacari, porque Bacari me parece que es muy confuso, y él gira permanentemente siempre sobre lo mismo, y él no le encuentra una explicación. Y tampoco la va a dar en público la explicación, tampoco la va a dar públicamente la explicación, porque quizá la explicación es impresentable públicamente. Entonces tiene que ser políticamente correcto, intentar ser políticamente correcto, y a veces no lo es, a veces se le escapa a ese perfil de diplomacia. En Independiente lo fundamental es tener una materia prima más acorde a la historia de Independiente. Y esto, por supuesto, que también es difícil, porque ¿quiénes son los que eligen en Independiente? Han elegido bien a Loyola, han elegido muy bien a lo Mónaco. A lo Mónaco no ha elegido estupendamente bien, es un acierto de Bacari seguramente. Vera no me gusta, me parece discreto Vera, discreto. Después de Bustos, que tampoco me pareció una maravilla, de ninguna manera Bustos me pareció una maravilla, porque era discreto marcando y discreto pasando al ataque también, también pasando al ataque era discreto. Independiente no encontró ningún lateral. Vera, otro discreto más, igual que Vigo. Más o menos por ahí anda. Yo pensé que era más, no es más. Pellegrino, y más o menos. Tampoco es una gran solución Pellegrino para Independiente, como si fuera Beckenbauer. En un momento Pellegrino en Independiente parecía que venía Milito o Frank Beckenbauer. Lo inflaron también. Y después se dieron cuenta que no era. El partido contra Lanús se dieron cuenta que no era Pellegrino en esa categoría de jugador. Y lo de Montiel, también, un jugador que en algún momento tiene algún acierto, pero es ultra individualista, y voy a utilizar un término que se utilizaba antes en el fútbol, muy morfón, quiere meter un gol de 40 metros, habría que mirar cuándo metió un gol de 40 metros Montiel, no sé cuándo metió un gol de 35 metros, colgándola al lado del palo. Yo creo que nunca, pero él quiere patear de 30 metros, quiere distinguirse, y no tiene esa capacidad para distinguirse tanto. Tiene capacidad para hacer algunas cositas que le pueden dar algún acierto a Independiente, pueden darle alguna satisfacción a Independiente, pero tampoco lo pongamos allá arriba, porque no es un jugador de esa categoría. Eduardo, la última cortita. Quedan 5 fechas, ¿no? Y en esta jornada, en la 22, Independiente va a seguir estando en puestos de Copa, porque Argentino Junior y Lanús, que son los que lo persiguen en la tabla anual, con un partido menos no lo pueden alcanzar en esta fecha. En estos 5 partidos que quedan, y que además Independiente cierra justamente ante Boca, que también está tratando de meterse en las copas. Sí. ¿Cómo crees que va a terminar esta historia de Independiente? ¿Va a poder meterse en una de estas copas, en la Sudamericana, ¿no? La Libertadores queda lejísimo, o no le va a dar la nafta? Y mira, yo creo que, como te dije antes, me parece que esto no lo debe saber absolutamente nadie. Sí, una expresión de deseos, ojalá que sí. Porque es un equipo que no ofrece ninguna garantía. No hay garantías mínimas. El fútbol nunca ofrece garantías, esto está claro. El fútbol no ofrece ninguna garantía. Si no, habría que recordarle el Mundial del 50 en Brasil, cuando Uruguay salió campeón del mundo frente a 220.000 brasileños en el Maracaná. Por eso, garantías no existen de ningún tipo en el fútbol, pero pueden existir alguna mínima garantía. ¿Cuál sería? Y que Independiente, por ejemplo, siempre juegue en un nivel de 6 puntos, más o menos, 6 puntos. No es así. Independiente juega en un nivel de 7 puntos, como contra Unión, y después juega en un nivel de 3 puntos. Entonces hay una distancia sideral entre una producción y la otra. Es cierto, son distintos rivales, el equipo contra Unión se puso en ventaja, contra Huracán se puso en desventaja, Unión presionó menos, Huracán presionó mucho más, se le complicó la cosa. Es en definitiva una moneda en el aire, no lo sabe nadie, no lo saben los jugadores, no lo sabe el técnico, yo creo que no lo sabe absolutamente nadie. Y es una incógnita, es un gran interrogante. Es un gran interrogante que se viene preguntando el Independiente desde hace mucho tiempo. ¿Para qué está este equipo? Y las respuestas siempre van a ser respuestas voluntaristas. Según con qué óptica se mire, va a decir, el equipo yo creo que está para seguir creciendo. ¿Y a partir de qué lo decís? Y no sé, porque me parece que el otro día jugó 15 minutos bien.
Bueno, eso me parece que es no se sostiene, no se sostiene. Y acá lo mismo, si uno tendría que mirar por lo que fue este último partido frente a Huracán, tendría que decir claramente, no, el equipo no tiene ninguna posibilidad, ninguna expectativa de clasificar a la Copa Sudamericana. Si fuera que uno se remite a lo que fue el partido contra Huracán, que no tuvo ni respuestas futbolísticas, ni respuestas estratégicas, ni respuestas anímicas. Fue un equipo débil, un equipo sin temple para afrontar las adversidades del partido. Si uno tiene que remitirse a ese partido, tiene que decir no tiene ninguna posibilidad. Si uno se remite al partido contra Unión, cuando el local, y uno diría, ahí sí, puede tener alguna posibilidad el equipo de acceder a la Copa Sudamericana. Así que no lo sé. Salvo que tiremos tiro al pichón y digamos cualquier cosa, para quedar bien con alguien, para quedar bien con la gente, para quedar bien con los hinchas, para quedar bien con los jugadores, con los dirigentes, con el técnico. Yo no tengo necesidad de quedar bien con nadie, yo supongo que ustedes tampoco tienen necesidad de quedar bien con nadie, así que me parece que es una incógnita más grande que la muralla china. Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo, un gran saludo. Ok, un abrazo para vos, Daniel, un abrazo Emiliano y un abrazo naturalmente para toda tu audiencia. De suerte, chao. Te doy otro mensaje antes del cierre, de otro oyente, Eduardo. Gran columna de Verona en Independiente Gran Campeón, con claridad de conceptos que pocos imitan. Las cosas son como son. Bueno, muchas gracias